La Navidad, a nivel mundial, no solamente es celebrada por los cristianos, sino también esta noche es festejada por todos aquellos que no lo son. La mayoría de los cristianos dicen que en Navidad celebran el nacimiento de Jesucristo, mientras que no lo son, celebran esta festividad sin mirarlo desde un punto religioso y solamente festejan la noche llena de excesos en banquetes y bebida. En este video exploraremos el origen histórico de la Navidad, el origen de la Navidad en el cristianismo y finalmente veremos si la Navidad moderna celebra a Cristo o a algo completamente diferente. Bienvenidos. La Navidad es una de las festividades más esperadas por muchos durante el año, entre luces, regalos, villancicos, Santa Claus, árbol de Navidad. Pero, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene esta tradición? ¿Es realmente una celebración bíblica o es un legado de costumbres y tradiciones paganas, ajenas a la Biblia, adaptadas por la Iglesia? Todos sabemos que la mayoría de cristianos, el 25 de diciembre, conmemora el nacimiento de Jesús, pero también la mayoría de todos estos cristianos aceptan que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. La verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos calculan que este acontecimiento sucedió en primavera entre abril y mayo, mientras que otros concluyen que el nacimiento de Jesucristo sucedió en otoño entre septiembre y octubre. Pero estas son solamente especulaciones, ya que la Biblia no nos da fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. En los primeros siglos del cristianismo no había celebración alguna sobre el nacimiento de Cristo. Origen histórico de la Navidad. Por un momento, imaginémonos cómo era pasar un invierno en Europa de Occidente y en la mayor parte del mundo. Todas las civilizaciones habían atravesado por una época llamada otoño, donde la mayoría de los árboles se secaban, y enseguida venía el invierno, donde la mayoría de los trabajos se tenían que parar por causa del intenso frío. Más aparte, imaginémonos aquellos días bajo su contexto como los días más oscuros del año, entre neblina, nieve y fuerte frío. La mayoría de las civilizaciones festejaban esta época del año con excesos, en banquetes y en bebidas, y esperaban ansiosamente el renacimiento del sol. Mientras ocurría esto, en la cultura romana se celebraban las Saturnales. La cultura romana era politeísta y veneraban múltiples dioses que protegían diferentes aspectos de la vida cotidiana. Saturno era el dios asociado con la agricultura y las cosechas, y en honor se celebraban las Saturnales, festividades profundamente arraigadas en las tradiciones romanas. Se llevaba a cabo entre el 17 y el 23 de diciembre, marcando el final de las actividades agrícolas. Estas fiestas coincidían con el solsticio de invierno, que marcaba el día más corto del año. Las Saturnales representaban una época de descanso para los campesinos y esclavos, quienes podían dejar de lado sus responsabilidades laborales. Durante estos días, los romanos visitaban a familiares y amigos, intercambiaban regalos y organizaban grandes banquetes públicos. Los excesos, como los banquetes y las bebidas, eran aceptadas e incluso alentados. Además, los esclavos disfrutaban de mayor libertad e incluso se invertían los roles sociales como una forma de romper la rutina. La Juvenalia. Esta festividad celebraba la infancia y también incluía el culto a Mitra, conocido como el dios solar, cuyo nacimiento era conmemorado cada 25 de diciembre. Juvenalia era en esencia una extensión de las Saturnales. Sol Invictus. Cada 25 de diciembre, según el calendario juliano, los romanos celebraban el nacimiento del Sol Invictus. Natalis Solis Invicti. Una fecha que simbolizaba el renacer del sol y la victoria de la luz sobre la oscuridad. La noche del 24 de diciembre, las familias se reunían para cenar, vestirse con sus mejores prendas y esperar el amanecer con música, bailes y fogatas. El 25 de diciembre ya era significativo para los romanos, como el día dedicado al Sol Invictus, deidad solar vinculada al dios Apolo. Este culto adquirió relevancia en la mitología romana y el emperador Constantino le otorgó mayor importancia. Celebración del Yule.
En las culturas germánicas, el solsticio de invierno se celebraba el 21 de diciembre, bajo el nombre de Yule. Esta festividad marcaba el fin del año y era acompañada de un gran banquete donde predominaba el hidromiel, una bebida asociada con Odín, deidad nórdica. También se colocaba un árbol bajo techo, representando a Yggdrasil, el fresno perenne conocido como el árbol de la vida. Al terminar la celebración, se quemaba el árbol, creyendo que el humo ahuyentaba a los espíritus malos y traía fertilidad y abundancia. Con el paso del tiempo, esta festividad pagana se mezcló con la celebración de la Navidad que hoy conocemos. Esto quiere decir que el origen de las tradiciones que hoy conocemos en la Navidad, como el visitar a familiares y amigos, intercambiar regalos y pasar la Navidad con grandes banquetes y excesos en bebida o en comida, tiene su origen en las Saturnales, una tradición romana. El hecho de que la Navidad sea específicamente el 25 de diciembre tiene su origen en la Juvenalia, festividad que celebraba a la infancia. En estos años se celebra al niño Jesús, y también el hecho de que sea el 25 de diciembre tiene su origen en el culto a Mitra, el dios sol. La tradición de hoy en día de cada 24 de diciembre reunirse con familia para cenar y vestir con las mejores prendas y esperar el amanecer con música, bailes y bebidas, tiene su origen en la festividad llamada Sol Invictus. La tradición de cortar un árbol e introducirlo a la casa tiene su origen con el fresno perenne, que representaba el árbol de la vida que los nórdicos introducían bajo su techo durante el solsticio de invierno. Como también la decoración con luces que hoy vemos tiene su origen en las mismas festividades, porque en cada una de ellas encendían velas para contrarrestar la oscuridad del invierno. Pero, ¿cómo pasaron todas estas costumbres y tradiciones paganas al cristianismo? Origen de la Navidad en el cristianismo. La Navidad comenzó a celebrarse en el cristianismo oficialmente el 25 de diciembre en el año 336 después de Cristo, durante el siglo IV, bajo el mandato del Papa Julio I. Este fijó la fecha con la intención de facilitar la conversión de los romanos paganos al cristianismo, ya que el 25 de diciembre coincidía con la festividad del Sol Invictus. Aunque se cree que Jesucristo nació en otra fecha, la elección de este día fue estratégica. En el año 449 después de Cristo, el Papa León I Magno confirmó el 25 de diciembre como el día de la Natividad, y en el año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano declaró esta fecha como fiesta oficial del imperio. En los primeros siglos, los cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la Iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. Fue hasta los siglos III y IV cuando en la Iglesia del Oriente, con sede en Constantinopla, empezó a celebrar la encarnación de Cristo el 6 de enero como el día de la Epifanía. En esta celebración se enfatizaba el bautismo de Jesús, milagros, ministerio y también su nacimiento. La Iglesia Occidental, con sede en Roma, no tenía como festividad la Epifanía y generó la Navidad como la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. ¿Por qué se escogió la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo si se sabe que Jesús realmente no nació en este día? La fecha del 25 de diciembre para la Navidad no se escogió porque fuese el día del nacimiento de Jesús, sino porque en este día se celebraba una de las más grandes festividades en el Imperio Romano, la fiesta de Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invencible, el 25 de diciembre. Esto fue una estrategia del emperador Constantino el Grande, quien acordó con el Papa Julio I en establecer esta festividad como el día del nacimiento de Cristo para la consolidación del Imperio Romano. Constantino I, conocido como el Grande, fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, y su conversión transformó profundamente la religión. Tras la conversión del emperador Constantino, en el año 336 después de Cristo, el 25 de diciembre dejó de llamarse el día del nacimiento del Sol Invictus para ahora llamarse el día del nacimiento de Cristo, manteniendo las mismas tradiciones y costumbres que se hacían
existían en la antigua época. A esto se le llama sincretismo. El sincretismo es la combinación de elementos diferentes como ideas, creencias, tradiciones culturales o teorías con el objetivo de crear un nuevo sistema o resultado. Y el sincretismo religioso fue lo que le ayudó al emperador Constantino a consolidar su imperio tras su supuesta conversión. Y fue hasta el año 529 después de Cristo con el emperador Justiniano quien oficializó el día 25 de diciembre la Navidad como festividad del imperio. Los primeros cristianos que no aceptaron la Navidad porque notaron el sincretismo religioso que se había impuesto fueron perseguidos por el Imperio Romano y muchos de ellos perdieron la vida. En los comentarios, dime tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que este sincretismo sirvió como estrategia para la evangelización en el Imperio Romano o estás en desacuerdo con este sincretismo religioso? Con el origen de la Navidad en el cristianismo, nos damos cuenta que los paganos no se convirtieron al cristianismo, sino que fueron los cristianos que se convirtieron al paganismo. La Iglesia Católica Romana, en lugar de erradicar el paganismo, optó por adaptarlo. La Navidad hoy en día. En la actualidad, la Navidad que hoy conocemos se asemeja mucho con las antiguas tradiciones europeas. La Navidad de hoy en día pareciera estar más centrada en el consumismo, en los banquetes, en las bebidas, en los excesos, tal y como se hacía antes. El origen de la Navidad que hoy conocemos no tiene nada que ver con Jesús, pero nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Hoy dejo la verdad sobre el origen de la Navidad en la mesa. ¿Continuarás siguiendo costumbres y tradiciones humanas o te esforzarás a honrar a Dios conforme a sus mandamientos y su palabra? La decisión es tuya, pero recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si quieres seguir descubriendo más de esta verdad, te dejo un video en pantalla y nos vemos por allá. Bendiciones.